Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Volvemos a saludar desde Iglesia Puertas de Alabanza. Es otro día más para nosotros, la oportunidad que Dios nos brinda para poder reivindicarnos, para poder acercarnos a Él y poder escuchar su bendita palabra. Buenos días, hermano Gabriel. Buenos días, hermano, ¿cómo está? Dios te Muy bendiga. bien, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo por Facebook. Que Dios les bendiga, les guarde. Gracias porque nos visitan y esperemos que esta vez también podamos aprender juntos la palabra de Dios. Así es mi hermano. Vaya que estos días en los que han pasado han sido días muy fuertes, ¿no? Muchos decían que era el fin del mundo, muchos decían que ya se iba a acabar el planeta, pero mira, nada de lo que se comentó en las redes sociales, nada de lo que se dijo que era el fin del mundo está acá en la Biblia. La Biblia no dice que eso iba a acontecer el 23 de septiembre, ¿sí? Todavía Dios nos sigue dando la oportunidad de reivindicarnos. Así es. Solamente son cosas que nos distraen del propósito de Dios, pero que sí, su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así es. No te creas de todo lo que se dice en las redes sociales. El único que tiene la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Te parece, mi hermano, que si damos introducción a lo que es la palabra de Dios? Claro. ¿Sí? Les invitamos allá en casita, seguimos estudiando el libro del Génesis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Si tienes una Biblia, acércatela y vamos a comenzar a leer juntos. ¿Te parece? Así es. ¿Cómo se llama? Ok. Génesis capítulo 5 dice de esta forma: Este es el libro de la historia de Adán. En el día que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Macho y hembra los creó. Después los bendijo y por su nombre los llamó hombre el día en que fueron creados. Y Adán siguió viviendo 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y los días de Adán, después de engendrar a Set, llegaron a ser 800 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Y Set siguió viviendo 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enos, y después de engendrar a Enos, Set continuó viviendo 807 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Set ascendieron a 912 años y murió. Y Enos siguió viviendo 90 años. Entonces llegó a ser padre de Kenán, y después de engendrar a Kenán, Enos continuó viviendo 815 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Enos ascendieron a 905 años y murió. Y Kenán siguió viviendo 70 años. Entonces llegó a ser padre de Mahalalel, y después de engendrar a Mahalalel, Kenán continuó viviendo 840 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Kenán ascendieron a 910 años y murió. Mahalalel siguió viviendo 75 años. Entonces llegó a ser padre de Jared, y después de engendrar a Jared, Mahalalel continuó viviendo 830 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Mahalalel ascendieron a 895 años y murió. Y Jared siguió viviendo 172 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc, y después de engendrar a Enoc, Jared continuó viviendo 800 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Jared ascendieron a 972 años y murió. Y Enoc siguió viviendo 75 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén, y después de engendrar a Matusalén,
Enoc siguió viviendo, andando con el Dios verdadero 300 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Enoc ascendieron a 375 años. Y Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces no fue más, porque Dios lo tomó. Sigue leyendo el versículo 25, por favor. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ok, como podemos ver aquí, como decíamos al inicio del capítulo 5, ese es el libro de la historia de Adán. Y aquí podemos ver todo lo que fue la genealogía, todos los que fueron sus descendientes, tanto hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todo lo que aconteció más adelante en la historia. Y este aparentemente es un libro, es un capítulo que como que no tiene importancia. Bueno, dijéramos porque es pura genealogía y dice, no, ¿a quién le interesa toda esa genealogía? Pero aquí para Dios es importantísimo y para nosotros es importantísimo y tiene muchas cosas importantes para el día de hoy en este capítulo. ¿Cómo se llama? No, pues sí, déjame decirte que todos los versículos, en general toda la Biblia está muy enriquecida. Cuando uno se mete al estudio de lleno, te empiezas a ver las sorpresas tan grandes que tienen, ¿no? Podemos ver aquí por qué vivieron tantos años, qué pasó en todos esos años, con quién se casaron estas personas, y todo eso es lo que tiene que ver con la historia de Adán. Así es. Bueno, de todas estas genealogías vivieron bastantes años, y una de las personas que vivió de bastantísimos fue Matusalén, que vivió más de 800 años. Aquí en el capítulo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? En esta parte, Enoc, aquí nos habla de que Enoc caminó con Dios. Y a través de sus enseñanzas, al caminar con Dios, era una persona que era muy íntima con Dios. O sea, aquí no dice bastantes cosas. En el capítulo 24 nada más nos revela la palabra que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Te invito a que nos leas el capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Los invitamos allá en casita que nos sigan con su Biblia, ¿no? En el capítulo de Pedro 2, verso 9. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a la luz maravillosa. Así es. Voy a leerlo en mi versión. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas que no pudo haber representado para nosotros como pueblo de Dios
es que él caminó con Dios, dice la palabra de Dios, y aquí nos puede revelar este texto, que él era un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido. Obviamente él también anunció la salvación. Enoc igual predicaba la salvación. Dice Dios que él caminó con Dios. Obviamente en Amós 3:3 dice, si lo buscas, hermano, por favor, dice: andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. Entonces, para caminar con Dios, obviamente debes estar de acuerdo. No puedo estar con el hermano aquí, él y yo estando juntos, si no estuviéramos de acuerdo con lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Igual Enoc caminó con Dios, y al caminar con Dios debía de estar de acuerdo con lo que el Creador le mandaba, o con lo que al Creador le gustaba, con lo que al Padre le agrada, con lo que al Padre le satisface. Dice aquí de esta versión dice así: andarán dos juntos a menos que se hayan encontrado por cita. Sí, porque empieza a arrojar una pregunta, sí. Pero es algo muy cierto. Muchas veces se cambian las palabras. No, es que Dios caminó con Enoc. No. Enoc fue el que caminó con Dios. ¿Sí? O sea, aquí hablamos de que él tenía una relación con Dios, ¿sí? Tenía una intimidad. Estaban de acuerdo. No podían caminar juntos si no estaban de acuerdo. ¿Sí me explico? Exactamente. Su predicación fue seria. Necesito que me busques, por favor, Judas 14:16, por favor, hermano. Claro. Así es. Allá en casita, como vuelvo a repetir, los invitamos a que nos sigan para aprender juntos. Judas 14:16. Así es, les saludamos a todos los que nos están viendo. Y si no nos ven, pero al rato nos vuelven a ver, que Dios les bendiga. Judas, versículo 14 al 16. ¿Es Judas 1? El versículo es 14 y 16, al 16. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. Dice de esta forma: sí, también profetizó respecto de ellos Enoc, el séptimo en línea desde Adán, cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miradas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Estos hombres son murmuradores, quejumbrosos respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos, y su boca habla cosas hinchadas, a la vez que están admirando personalidades en el interés de su propio provecho. Así es. Mira cómo aquí nos dice que de Adán a Enoc fueron 7 generaciones. Entonces no podemos saber de las generaciones si no viene desde un principio la genealogía de quién, de Adán engendró a las generaciones, como dicen en el capítulo 5 de Génesis. O sea, vienen genealogías, la genealogía hasta que llegamos a Enoc. ¿Sí? Y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta parte también, Enoc, aquí profetizó Enoc, ahí predicó, profetizó y anunció lo que en estos tiempos también sucedería. O sea, porque ya en el tiempo de Enoc desapareció y Dios se lo llevó. Pero todo lo que predicó
era para este tiempo, para el tiempo que estamos viviendo, que le conocemos como el tiempo del fin, tiempos en que el tiempo se está acabando para la iglesia. Y habla de que hay personas que murmuran, que hablan, que no se cansan de hablar, que hablan y adulan a las personas para sacar provecho, para tener un beneficio para su propia carne, para su propio beneficio. Si se dan cuenta, aquí hay algo muy importante, así como decía nuestro hermano, Enoc en su tiempo, así como en estos tiempos, Enoc también predicaba sobre el arrepentimiento, sobre que tenían que reivindicar sus vidas. A lo mejor, como conocemos la historia hasta el día de hoy, muchos no se arrepintieron. Él les hablaba sobre que tenían que ya no dejar de hacer esto, dejar de hacer el otro. No se arrepintieron y fue arrebatado. Noé igual, predicaba, les decía, y Dios le dice, ¿sabes qué? Hazte un barquito de tanto porque voy a llover y vaya a destruir todo. Noé sigue haciendo el barquito, pero le sigue diciendo a la gente que se arrepienta. Llega el tiempo, Noé sube al arca y los demás, o sea, todos los que se les predicó, fueron exterminados, fueron extinguidos. Entonces así podemos ver que en este tiempo se anuncia mucho la palabra, se dice que hay que reivindicarnos, hay que arrepentirnos, hay que ya dejar de hacer lo que antes hacíamos y ahora pues hacer lo bueno, lo que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque así como pasó en los tiempos pasados, así va a pasar ahora. Esa es la oportunidad de ese tiempo que tenemos para reivindicar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo está pronto a aparecer. Así es, dice la Biblia que Dios siempre va a revelar a sus siervos lo que va a suceder en breve. Y te invito a que leas en Amós 3:7. Dios no va a hacer nada si antes no lo avisa. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Enoc, había maldad, había engaño, había cosas terribles. Y Dios amó tanto a Enoc, y como decíamos al principio, caminó con Dios, anduvo en los caminos del Señor, y Dios se lo llevó. Algo en esta parte nos indica que Dios no es la primera vez que va a hacer el arrebatamiento de la iglesia, sino que ya ha habido antes un arrebatamiento que es con Enoc, y después Dios también arrebató al profeta Elías y se lo llevó. Y ahora viene lo que Dios tiene planeado para su iglesia. Amén. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3 de Amós, verso 7 dice de esta forma: porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Así es, Él no va a hacer nada si antes no lo revela. Y Dios va a anunciar las cosas que han de venir. Y todo lo que viene aconteciendo, Dios lo ha revelado en su palabra, desde el inicio de Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios viene revelando su plan de salvación desde el primer capítulo. Entonces ya lo hemos visto, ya vimos en el primer capítulo que Dios dice en el capítulo 1, versículo 14, que Dios creó el cielo y la tierra, y también creó el sol y la luna y las estrellas para anunciar, para las estaciones, para días y años, y sirvan de señales. Desde un principio ya está hablando de que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Exactamente. Sabemos que su palabra es la palabra profética más segura que puede existir. Entonces, así como decía nuestro hermano, Dios no va a hacer algo si también nos da. ¿Por qué? Porque ya está revelado de esta forma. Entonces, como vemos en Mateo 24, todo lo que iba a suceder, estamos viendo ya todo lo que está sucediendo en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Entonces, eso está anunciando que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. ¿Por qué? Porque Él ya lo reveló a su palabra. ¿Qué dijo? Van a escuchar de guerras y de rumores, que va a haber hambres, va a haber terremotos en diferentes partes. Entonces eso quiere decir que el regreso de Jesús está pronto. Así es. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Les invito a que busquen Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Amén, mi hermano. Dice de esta forma Apocalipsis 1:1: una revelación
por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Y él envió a su ángel y mediante éste la presentó en señales a su esclavo Juan. Imagínense aquí cómo tenía él el nombre de Juan. No lo tenía como mi siervo o como mi ungido. Se dirigió a él como su esclavo, como su servidor. Se dirigió de esta forma. Sí. En mi versión dice así, dice siervo, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí también nos indica que Dios no hace nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas, y de ahí a su pueblo. Entonces, obviamente aquí la desaparición de Enoch tiene que ver mucho también con lo que pronto sucederá a los hijos de Dios, que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Esperamos pronto que Dios venga y nos dé esa salvación que prometió por medio de, ya nos salvó por medio de Jesucristo, pero esta vez Dios promete una salvación a su pueblo para que no vea el juicio de Dios que viene sobre la tierra. Judas 14:15. Aquí dice que también predicó juicio. Pues ya lo habíamos leído, dice, de eso también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En espíritu, él vio el juicio que Dios traería para las naciones en ese tiempo, ¿sí? Y aquí lo vemos en Mateo capítulo 25, verso 31. También el Señor Jesucristo predicó y habló sobre el juicio a las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, verso 31 dice de esta forma: cuando el Hijo del Hombre llegue a su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Así es. Aquí en Judas dice que viene con sus santas decenas de millares. Y aquí Jesucristo también lo empieza a decir: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Ahí también nos está revelando también sobre lo que profetizó Judas. Judas aquí lo que profetizó Enoch, pero lo está hablando Judas. ¿Sí? En la epístola de Judas está mencionando lo que Enoch profetizó. Y eso lo que Enoch profetizó no viene en el libro de Génesis. Entonces, ¿quién se le reveló a Judas lo que Enoch vio? Dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí en Mateo también nos vuelve a repetir, y ya con nuestro Señor Jesucristo nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria para hacer juicio, lo que dice Judas, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Entonces ya viene profetizando desde Génesis capítulo 5, en la vida de Enoch. Él caminó con Dios y Dios le reveló lo que vendría y lo que sucedería en este tiempo final. Obviamente primero va a ser el arrebatamiento, la gran tribulación, y después viene el Señor con sus santas decenas de millares. Y nosotros con él. ¿Me parece interesante este tema, verdad? Claro. Bueno, debe de ser interesante y bastante poderoso, porque vendremos con Jesucristo cuando Él regrese en su segunda venida a luchar contra el falso profeta, contra el anticristo en la guerra del Armagedón. Exactamente, ¿no? Como estábamos comentando el día de ayer en la enseñanza, no lo pudimos publicar, pero
ustedes que nos escuchan allá en casita, a lo mejor si desconoces un poquito más de la palabra, que no te engañe por todo lo que circula dentro de las redes, que el Señor me habló y me dijo que mañana va a suceder esto en tal lugar y que a tal hora va a pasar esto. No te creas eso. ¿Por qué? Porque pues todo está escrito aquí. Todo está escrito aquí. Nos veíamos un video la otra vez de una hermana que dice que Dios le había revelado que se iba a abrir la tierra no sé en dónde, de tal fecha, tal hora, y nunca pasó nada. Entonces, no te dejes llevar por esos engaños, ¿sí? Te invitamos pues a que sigas leyendo tu Biblia, que la sigas estudiando. ¿Por qué? Porque la palabra profética está acá y es la más segura. Sí, es la palabra más segura. O sea, nosotros no debemos de dejarnos llevar por fábulas, por cuentos, o por personas que nos dicen que va a terminarse el mundo. La Biblia dice que el mundo no se acabará. De hecho, dice la Biblia que Él dijo que el mundo lo creó para ser habitado. Entonces, el mundo tiene que seguir habitando, va a ser habitado siempre. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Que lo que pasó el 23 de septiembre, cambiaron las palabras, dijeron, no, es que el 23 se va a acabar, se va a terminar la tierra. No, lo que sucedió únicamente fue que se cumplió una profecía más de Apocalipsis 12, que allá arriba en los cielos hubo una alineación de estrellas con los planetas. Pero no dijo que ese día iba a destruirse la tierra. Solamente fue una señal. Exacto, una gran señal. Así una gran señal. Así. Invito a que vean el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, capítulo 11. Digo, capítulo 20, versículo 11. Amén. 20:11 dice de esta forma: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Al 12, perdón. ¿Cuál? ¿Al 12? El 12. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los rollos, pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos, según sus hechos. Esta parte también Enoc lo vio en visión. Enoc ya había visto esto, y vio también los libros, vio que los libros fueron abiertos. Y aquí en Apocalipsis también Dios se lo revela al apóstol Juan. Dice que vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y esto también ya lo había profetizado Enoc desde el principio. Amén. O sea, si te das cuenta, o nos podemos ver cómo tiene mucho que ver todo lo que tiene que ver con el Génesis y con el Apocalipsis. Tiene mucho que ver. O sea, como decíamos al principio, si Génesis no estuviera, la Biblia no calzaría nada, pero desde el inicio todo se fue dando, y Dios fue revelando a través de todos sus siervos lo que iba a conceder en el futuro. Así, entonces también como les venía diciendo, Enoc también predicó al mundo del arrebatamiento que sucedería pronto. Bueno, obviamente en su tiempo no lo vio, ni en el tiempo de los apóstoles, ni en el tiempo de los profetas, pero en este tiempo pues se tiene que cumplir esa parte. En Hebreos capítulo 11, verso 5. Hebreos capítulo 11, verso 5 dice de esta forma: por fe Enoc fue transferido para que no viera la muerte, y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido, porque antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de Dios. Así es, eso nos está hablando a nosotros los que vivimos en este tiempo. Y como dice el apóstol Pablo, que a nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces aquí habla de que debemos de agradar a Dios en todo tiempo, porque aquí no fue arrebatado y Dios se lo llevó porque caminó con Dios, estuvo de acuerdo con Dios, le agradó a Dios y Dios se lo llevó. Entonces nosotros, ¿qué nos da a entender? ¿Qué nos está enseñando Enoc?
o el Génesis en esta parte, que nosotros debemos estar preparados, agradando a Dios en todo tiempo, buscándole a Dios en todo tiempo, ser prudentes como las vírgenes sensatas y estar esperando el glorioso acontecimiento del arrebatamiento, porque ya hubo uno, y entonces aquí nos vuelve a decir que Cristo viene por su iglesia por segunda vez en el arrebatamiento. Exactamente, aquí cuando hablamos de que no caminó con Dios, estamos hablando de que Él siguió el camino que, por decirlo, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Un día se le acerca un rico y le dice al maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y el maestro le dice unas palabras. Y ya luego al último le dice, mira, para que tú me sigas, pues mira, yo no tengo dónde vivir, no tengo dónde estar, no tengo un lugar estable. Haciendo una paráfrasis, así Jesús le dijo. Entonces, pues este joven rico se quedó así. Vaya que la vida de Cristo es un camino muy difícil, pero ese camino difícil es el camino a que Dios le agrada, que tú tengas para que tú camines con Él, y entonces sí tu vida y mi vida sean como las de nosotros, puedan ser agradables, y Él cuando venga nos pueda transferir o nos pueda arrebatar. Así es. Después de que fue arrebatado Enoc, la gente lo empezó a buscar y no lo encontró. Así como pasó también con el profeta Elías, que Elías andaba con el profeta Eliseo, y Eliseo no lo quería dejar porque presentía que él iba a ser quitado de entre ellos. Por lo que pasó también con Moisés, sí, ¿no? También el cuerpo de Moisés nunca más se encontró. Entonces vamos a buscar en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 16 y 18. Les invitamos allá en casita, les invitamos. ¿Segunda de Reyes qué, mi hermano? 2, 16 al 18. Dice de esta forma, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 16 al 18. Dice, y pasaron a decirle, he aquí, ves que hay en tus siervos 50 hombres, personas valientes, permite que vayan, por favor, y busquen a tu amo, quizás el Espíritu de Jehová lo haya alzado, y entonces arrojado sobre una de las montañas o uno de los valles, pero él dijo, no, deben enviarlos. Y siguieron instalando hasta que él se abochornó, de modo que dijo, envíen. Ellos ahora enviaron a 50 hombres y siguieron buscando por 3 días, pero no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo, no les dije que no lo fuesen a buscar. Entonces aquí también habla de que también nosotros, cuando seamos arrebatados, cuando la iglesia desaparezca, nos buscarán y nos mandarán a buscar y no nos van a hallar. Exactamente, o sea, mira, lo que va a suceder es de que cuando lo que se conoce como el arrebatamiento, los que caminaron con Dios, con Cristo, van a ser arrebatados. Pero por eso ahorita en estos últimos tiempos están hablando mucho de los ovnis, del factor ovni. No, que fueron los ovnis los que desaparecieron a estas personas. No, que a lo mejor sucedió esto y el otro. ¿Por qué? Porque muchos van a tratar de desviar lo que va a suceder en este tiempo. Sí. Te busques en Lucas capítulo 17, verso 34 y 35. ¿17? 34 y 35. Y les digo, en aquella noche estarán 2 hombres en una cama. Uno será llevado, pero el otro será abandonado. Habrá 2 mujeres moliendo en el mismo molino. Una será llevada, pero la otra será abandonada. Sí, desde aquí nos habla de que cómo va a ser, nos da un panorama de lo que sucederá en el arrebatamiento. Estaremos unos seremos llevados y otros se quedarán en la tierra. Y se preguntará el mundo entero, ¿qué pasó con estas personas que desaparecieron? Aquí es donde o sea, cuando el profeta Elías desapareció,
el pueblo empezó a querer buscarlos y no lo hallaron, ya no lo hallaron. Y el profeta Eliseo, les dijo que no lo buscaran porque Eliseo sabía que Dios se lo había llevado. Invito a que leas en Filipenses 3, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Amén. Hermano, repite la cita para sí. los que están ahí puedan... Filipenses capítulo 3, versículo 1. Perdón, versículo 21. Filipenses capítulo 3, verso 21. Sí, esperamos que allá en casita también lo estén buscando. ¿Qué amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que se conforme a su cuerpo glorioso, según la operación del poder que Él tiene, hasta para sujetar todas las cosas a sí mismo? Sí. Aquí dice, en mi versión dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En aquel día el Señor transformará tu cuerpo, mi cuerpo de humillación, cuerpo de carne, y seremos traspuestos, seremos transformados, y será nuestro cuerpo semejante a la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces aquí nos habla también de una transformación, del arrebatamiento. ¿Qué panorama, qué Dios va a hacer en ese día? Nosotros seremos transformados, seremos, el cuerpo de humillación será transformado y estaremos con el Señor. Entonces, quiero agregar algo así para que ya vayamos concluyendo este tema. Dice, caminar con Dios significa tener una comunión con Dios. ¿Sí? Tener una comunión con Dios, perseverar en la obra de Dios. Caminar con Dios es perseverar en la obra de Dios, no claudicar, no decir, pues es que pues ya me choqué, voy a dejar un rato y me voy. No, caminar con Dios es tener comunión con Dios y perseverar en la obra de Dios, en las buenas, en las malas. Dice la Biblia que Dios tiene a la iglesia como una novia. Entonces, la novia debe de ser paciente y esperar a que después el novio venga y venga por ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer la novia? Esperar, estar tranquila, sin afanarse, sin desesperarse, sin ver cosas que, o sea, porque a la novia le interesa el novio, a la novia le interesa el día de la fiesta, el día de las bodas. Entonces, como iglesia debemos estar esperando pacientemente, sin afanarnos ya de nada del mundo, sino estar pensando en que ya viene el novio y debemos estar preparados para estar preparando nuestros vestidos porque vamos a una boda, a una fiesta. Entonces tenemos que estar perseverando en la obra de Dios, reconocerle a Dios en todos nuestros caminos, ¿sí? O sea, si caminamos con Dios, siempre debemos reconocerle en todos nuestros caminos, en todo lo que quiera que andemos, reconocerle que Él es Dios, reconocerle que siempre Él es primero, y como Él es primero, también hay que darle lo mejor, ¿sí? Y la Biblia dice, y esto es bien importante, ser valientes. Entonces, la Biblia dice que la iglesia pasará, no sé, pero dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Él venció al mundo. Entonces debemos de ser valientes. Por si no quiero alarmarnos, pero igual y si hay alguna persecución, nosotros debemos ser valientes y debemos estar firmes en su palabra. Entonces debemos estar confiados en el Señor. Invito, hermano, a que des una conclusión y que para terminar este tiempo. Ok, una conclusión en breve. Es muy importante que cuando estamos estudiando la palabra, todo lo que tú lees en ese momento le pides al Espíritu Santo que te ayude a poder entender su palabra. Como acaba de decir nuestro hermano, Josué 1:9 le decía, solamente yo te voy a pedir una cosa, ¿no? Que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, ¿sí? Tenemos que tener siempre esa posición. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo en el cual ya no hay tiempo para la iglesia. El tiempo para la iglesia se acabó, que tenemos que estar firmes, así como Jesús puso el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Que 5 eran prudentes, 5 eran insensatas,
pero las 5 prudentes, bueno, podemos ver aquí el ejemplo que puso, que las otras 5 dijeron, no, pues sabes qué, cabecearon, no, se durmieron. Después escucharon que ahí venía y fueron, no, pues danos aceite. No, pues no, porque si no se nos van a acabar, mejor vayan y compren. Entonces en ese tiempo de que vayan, vino, se cerró la puerta, y entonces así es lo que nos puede pasar a nosotros. Podemos a lo mejor ahorita estar diciendo, es que ya Cristo viene, y no viene, y nos desesperamos, nos desviamos, y con lo menos nos esperemos, Cristo va a aparecer. ¿Sí? Es una conclusión que yo podría dar a lo que dijiste. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios por este tiempo. Le damos muchas gracias a Dios por los que nos están viendo. Les invitamos a que sigan participando con nosotros. Nos den un like y nos manden saludos, y nosotros aquí vamos a saludarles. Y si tienen alguna petición igual de oración y que podamos echarles la mano, también manden su petición y aquí estaremos orando por ustedes. Exactamente, les invitamos a que nos sigan escuchando a través de esta transmisión y que compartan para que sus contactos puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Les mandamos un saludo a todos los que nos sintonizan, donde sea que estén. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. Sí, les pido que hagamos una oración. Claro, vamos a hacer una oración para terminar con este tema. Amantísimo y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das en este tiempo la oportunidad de predicar tu bendita y hermosa palabra de Dios. Queriendo, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en los corazones de aquellos que están escuchando esta transmisión. Te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de nosotros y que nos ayudes a seguir perseverando en ese camino que tú demandas para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias te damos. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Saludos y ánimo. Os esperamos